Buen día, alumnos. Acá estamos de nuevo. Esta clase. Hoy vamos a hacer un botón especial, ¿sí? Porque realmente esto, así, horrendo, ¿sí? Aparte de que tienen que andar seteando texto, botón, todo para cada uno. Y la idea es de que usemos un widget personalizado, acá, ¿sí? Que tenga todo lo que nosotros necesitamos. Otra cosa que vamos a hacer es agregar una imagen, porque acá tengo un texto horrendo, ¿sí? Que no hace nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de olvidarme, se van a descargar el archivo con texturas, que van a ver que no son las cosas, ¿sí? Yo les voy a subir en la descripción del video, y cuando se lo descarguen y descompriman, van a ver algo así. Tengo masculino y femenino, las cabezas de los elfos, las cabezas de los humanos, y esto lo vamos a usar más tarde. Como no tenía ganas de hacer un screen capture de los pelos tan asombrosos que hice en 3 segundos, le puse pelo 1, pelo 2, pelo 2, no importa. Bien, vamos a crear una carpeta llamada textures. Y vamos a meter todo acá y después lo vamos a meter en subdirectorios. Entonces, seleccionan todo, lo arrastran, tiran ahí adentro, ¿sí? Seleccionan todo, hacen clic derecho, van a Asset Actions, Bulk Edit via Proper Matrix, acá. Bien, vamos a preparar estas texturas para ser usados en la UI. Van a Level of Detail y donde dice Word seleccionan UI, acá. Bien. Donde dice Compression, van a Compression Settings y seleccionan User Interface. Ahí estamos. Save All. Listo. Estas texturas están listas para ser parte de la IA. Ahora vamos a tratar de agrupar un poco esto. Vamos a poner render y agarramos estos dos y los metemos acá adentro. Earth. Y agarramos estas tres de acá y las metemos acá adentro. Y yo lo clasifiqué también como heads. Ahí estamos. Heads. Sí, y agarramos todas estas y las metemos acá. Y dentro de cabezas, heads, vamos a agrupar por las 4 combinaciones de raza y género que tenemos. Entonces, HM va a ser Human Male y serían esta y esta acá adentro. Después es Human Female, es HF y es esta y esta. Ahí estamos. Después el Female es otra que son esta y esta. La metemos acá. Y finalmente el female dije, que son estas tres. Y la metemos acá. Una aclaración que ya la hice, pero la hago de vuelta. Estos son placeholders, ocupa espacios sería en español. La función que tienen es solamente que nosotros veamos algo para que no quede tan pobre así el botón. Lo mismo el maniquín, estas mallas que están acá. Estas mallas que nosotros ponemos acá. La función que tienen es que ustedes vean que el código está funcionando. No vayan a utilizar esto en su juego. ¿Sí? Todas las mallas y todas las texturas que yo les estoy dando son mallas y texturas que son gratuitas o que las hice yo porque realmente esto lo escribí yo en 2 segundos. Esta saqué yo un screen capture de las mismas mallas que tenía. Solamente cumple la función de tener una referencia, ¿no? Ver algo, ver cómo está funcionando el código, ¿no? La idea es que ustedes reemplacen esto o carguen las suyas, ¿sí? Bien. Terminado la importación, vamos a empezar a
Antes de empezar a trabajar en sí, que me ha quedado pendiente, esto que está acá, vamos a ponerlo en su propio grupo llamado Visibility y vamos a meter todos ahí adentro. Todas las que hicimos la última clase, ¿no? Así tenemos todo mejor organizado. Listo. Save. Perfecto. Bien, ahora vamos a crear un widget, ¿sí? Que nos va a servir para gestionar todo esto mejor. Entonces, vamos a crear un widget, ¿sí? Para reemplazar esto de acá. Yo voy acá a jugar un poco con esto y después lo vamos a cambiar, ¿sí? Voy a hacer cosas y después las voy a deshacer porque quiero mostrarles cómo se pueden comunicar los widgets entre sí. Después voy a terminar haciendo otra cosa, como suelo hacer, pero quería aprovechar la oportunidad para enseñarles lo que es un dispatcher y cómo despachar en español sería información entre un widget y otro. Entonces vamos a crear un nuevo directorio llamado widget acá está. Y acá dentro vamos a hacer derecho user interface widget blueprint y lo vamos a llamar character button, ¿sí? Perfecto. Ábranlo. Y el canvas panel vuela, me lo eliminan ya mismo. Y como contenedor general de todo el botón vamos a agregar un border. Pongan the server screen. En este momento no ven nada, ¿sí? Porque todavía no hay nada. De padding ponen 4, general 4 de cada lado. Y el border es súper útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente hace una especie de escalado adentro, a todo lo que está adentro, sino que aparte es capaz de reconocer el mouse, ¿sí? Entonces, para hacer un drag and drop viene de perlas un border. Yo lo uso bastante. Dentro de un border, a veces yo tiraba un scale button, o sea, era border y scale, pero el border ya me lo escala. O sea que por ahora lo vamos a dejar. Lo que vamos a meter acá adentro, estaba en panel, es un sizebox. Si el sizebox me va a decir el tamaño, básicamente, del botón. Vengan acá a height y width y height override y pongan 100. Vamos a empezar con el botón 100%. ¿Sí? Fíjense, así se vería la pantalla. Si les parece muy grande, pueden bajarlo. Igual no lo vamos a setear desde acá. Fíjense los 4 píxeles de separación. Eso también lo vamos a poder cambiar. Y el sidebox básicamente le va a dar la forma al botón. Ahora, a mí, o sea, está bien, el botón tiene cierta ventaja, pero a veces yo quiero hacer que yo, por ejemplo, una animación cuando aprieto el botón para que se vea cómo se hace un degradé en el hover, o incluso quiero apagar otros botones, y es más cómodo que el botón no sea el que haga todo, sino que haya una imagen asociada. Entonces, como quiero meter dos cosas y quiero que tengan exactamente el mismo tamaño, ¿sí? Quiero que no se pisen, ¿sí? Lo más cómodo es hacer un overlay primero. Acá está, overlay. ¿Sí? Esto es para que yo pueda poner más de una cosa acá adentro, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo necesito un botón y una imagen. Yo puedo poner una imagen y cuando quiero meter el botón no puedo. Lo tengo que meter dentro de una imagen que tampoco puedo. Y a la inversa, si yo pongo un botón, ¿sí? Y quiero agregar una imagen, no lo puedo agregar en el sizebox. Lo puedo pegar arriba del botón, que es algo que tampoco quiero. Entonces, para poder poner los dos y que los dos estén como hijos de S, tengo que tener un overlay primero, ¿sí? Entonces pongo un overlay que esté relleno a lo ancho y a lo alto, ¿sí? Y ahora sí, pueden poner el botón y la imagen, ¿sí? Botón ponga que ocupe todo el overlay e imagen también. Ahora,
van a imagen y acá es súper importante. Donde dice visibility, ponen not his testable self only. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen, ¿sí?, no me va a robar el mouse. Yo veo que mucha gente de repente hace botón y dice no se activa cuando aprieta el botón. De repente tienen una imagen o una otra cosa que les está robando el foco, ¿sí? Entonces la imagen es una referencia nada más, no tiene que interaccionar con el mouse. Entonces pónganle acá visibility not hit testable. El botón, al contrario, sí, tiene que ser visible, ¿sí? Esto que está acá lo que está diciendo es cómo interacciona con el cursor, ¿sí?, con el mouse, ¿sí? Bien, aparte de que le pusimos no hit testable solo para evitar problemas, pónganlo a I, ¿sí? O sea que va a ser overlay y dentro del overlay va a venir la imagen y después el botón. Para los que no saben cómo funciona esto, es como si fuese los layers en el Photoshop. El de más abajo es el primero que se ve. Fíjense que la imagen ahora yo no la veo, pero si yo hago ahí, ahora veo la imagen que está en blanca. Vamos a cambiar el color temporalmente como para que ustedes vean. Ahí está. Si yo lo pongo acá, fíjense que se puede llegar a ver algo ahí, ¿sí? Lo estoy tocando con el botón, ¿sí? Si no se dieron cuenta ya, esta imagen va a ser exactamente esto, ¿sí? Ahí está mi perro llorando al lado, porque va llorando, está soñando, pobre. Bien, listo, tenemos todo preparado. Otra cosa que vamos a hacer es cambiar estos nombres, ¿sí? Show set de nombres, acá estamos. Sí, button border, button size, button image, ¿sí? Border va a ser button border. No necesitan cambiar los nombres, pero yo lo hago porque después tengo que setearlo como variables a todos estos, porque a este le vamos a cambiar el padding, a este le vamos a cambiar el tamaño, y la imagen y el botón se imaginan. Entonces necesito que cuando me maneje acá con estas cosas, ¿sí?, que en este momento solamente el botón y la imagen están como variables, yo tengo un nombre que me sea fácil identificarlos, ¿sí? Usualmente no le pongo nombres, pero en este caso lo voy a hacer. Button image y button. A ver los nombres que usé acá. Sí, button image, button avatar. Button avatar. Listo, ahí estamos. Ahí está. Y como variables eran este y todos son variables. Bien. Vayan a button border y acá donde dice is variable, hagan clic. En el sizebox hagan clic. Imagen y avatar, ya está. Listo. Ahora fíjense lo que puedo hacer yo ahora. Puedo venir a Creation Widget, ¿sí?, una vez que esto está compilado y grabado. Y si vienen acá abajo hasta User Created, les tiene que aparecer, ahí está su nuevo botón. ¿Lo ven? Que en este momento no hace nada, ¿sí? Si yo aprieto play, lo puedo cliquear, ¿sí? Prueben eso, que efectivamente están teniendo foco, pero no está haciendo nada, ¿sí? Vamos a borrarlo un segundito. Perfecto. Ahora, lo que nosotros queremos es cuando... O sea, primero tenemos que hacer dos cosas acá. Setear estas cuatro cosas para que podamos cambiar, por ejemplo, el borde o la imagen o el tamaño a gusto, ¿sí?, directamente desde acá. Y después tenemos que escribir toda la funcionalidad para que efectivamente te cambie de personaje o algo, ¿sí? Ahora vamos a hacer todo eso. Una aclaración que estaba viendo el video de vuelta. Si ustedes tienen problemas para cambiarle el nombre a esto, por ejemplo, imagínense que yo hago así y no me deja. Tienen dos opciones acá para renombrar. Yo por lo menos he lidiado con esto mucho tiempo. Hay dos maneras de poder renombrar esto, porque de repente quieren poner una mayúscula, una minúscula. La primera manera es que ustedes desactiven el variable para cada uno, lo renombren y después lo vuelven a activar.
La segunda es póngale acá ese borde, cualquier cosa, ¿sí? Y después vuelven a cambiarlo, ¿sí? Ese se los va a dejar, ¿sí? Que es lo mismo. Button plat. Vamos a poner una size box. ¿Sí? Fíjense que lo único que estoy haciendo es removiendo este espacio. Porque si yo hago esto, no me deja. Entonces, fíjense las vueltas que hay que dar. ¿Sí? Esto es algo que pasa en Image, en Unreal Engine 4, en Unreal Engine 5. O sea, pasa en todos lados. Avatar. ¿Sí? Avatar. Bien. Solamente para que ustedes se ahorren un dolor de cabeza. Bueno, en border no me gusta el blanco. Vamos a cambiar el brush color a un negro, ¿sí? Y en el botón este vamos a estilo normal. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner negro y voy a ponerle 0. O sea, ¿qué hice básicamente? Lo apagué. ¿Sí? El hover también va a ser negro, pero con 0.2 de alfa. Y el press también va a ser negro, pero con 0.4 de alfa. ¿Qué estoy haciendo así? Lo que estoy haciendo es, normalmente el botón está desactivado. Cuando pasa el mouse se va a oscurecer y cuando lo presione se va a oscurecer más. Pero como la imagen de atrás ahora es visible, supongamos que esto sea un masculino, o sea, la imagen de un género masculino o el femenino, yo lo que voy a ver es esa imagen en degradés oscuros, ¿sí? O sea, queda, o sea, a mí me gusta más así. Fíjense, o sea, solo para probar, vamos a poner, qué sé yo, femenino. Esto está mal, ¿no? No se hace así. Pero bueno, fíjense que cuando lo tropeo acá, aprieto play, ven que se oscurece. Cuando aprieto más todavía. Borren el botón, ¿sí? Y acá vamos a resetear esto. ¿Sí? Listo. Perfecto. Bien, vamos a empezar con el código como tal. Entonces, vamos a ir a Grab, ¿sí? Ah, sí. Acá vamos a usar el event pre-construct. Pero Martín, vos no dijiste no los usemos nunca, que... Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner los dos. Construct. Lo que yo voy a hacer, voy a dejar armado, ¿sí? O lista la posibilidad de que estos 4 cosas que están acá puedan ser cambiadas desde acá, ¿sí? Y no solo eso, yo quiero ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces, no me sirve usar el constructor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya la van a ver. Por lo pronto, vamos a agregar el border. Acá está. Y de acá pongan set brush color. Ahí está. ¿Sí? Set brush colors. Nosotros pusimos default un negro, ¿no? Sí. Está en negro. Perfecto. Agarren acá, extiendan y pongan promote variable. ¿Sí? Y pónganle border color o border brush color. A ver qué nombre uso yo acá. Button border color. Button border color. Ahí está. Dije button. Button. Es la segunda vez que lo hago y lo hice mal.
Ahí está. Bien. Ahora, esto va a ser negro con un alfa de 1. ¿Sí? Ahí está, todo negro. Y lo que voy a hacer, de acá es importante, es seleccionar este botón. Esto es un color lineal, no es un botón. Y póngale editable unspoken spawn, ¿sí? Que es editable y que se ponga. Entonces, ¿qué consigo con eso ahora? Miren, cuando yo extiendo el botón, acá tienen lo que hicimos, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí. ¿Está? Ahora, si yo quisiera cambiar esto acá, no voy a ver nada, ¿sí? Entonces, acá es donde yo les voy a explicar la diferencia entre pre-construct y construct. Si esto lo enganchamos con... Es más, esto lo vamos a poner... Creo que lo había clasificado en donde... Options, ¿sí? Options. Option Cosmetic. Ahora, por ahora lo voy a poner en Options. ¿Sí? Ahí está. A mí me gusta agruparlos para que después cuando ustedes vengan acá sepan bien dónde está todo ordenado y no anden buscándolo por todo. ¿Sí? Está acá en Options. Bueno, fíjense, si yo lo conecto en Constructs, ¿sí? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, supongamos que yo quiero que el borde sea dorado, ¿sí? No me lo cambió, ¿lo ven? Sí, están igual que siempre. Pero cuando yo apreté el botón, ahí apareció el borde dorado, ¿sí? ¿Sí? Creo que está clarísimo. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de agregarlo al constructor, con lo cual este cambio va a iniciarse cuando yo lo construya, lo pongo en el pre-construction? Me tira acá un warning horrendo. Lo que está pasando ahora es que antes que lo construya, o sea, acá en el editor, si yo cambio, no cambia nada. Vamos a poner, acá está, el verde. Fíjense. Todavía no empecé, pero ya lo veo. Es súper útil el pre-construct cuando estás en fase de diseño, ¿sí? Cuando vos querés diseñarlo y ver cómo queda. Una vez que terminó la fase de diseño, lo correcto es que vuelvan a aumentarlo acá, ¿sí? Por eso, acá te tiene un warning, mirá, tené cuidado. La otra es de que eso solo funciona para cosméticos, para estéticos, ¿sí? Para imágenes, colores. Ni se les ocurra conectar el pre-construct, algo como que yo. Un blueprint que tiene que correr algo, porque no va a poder, te va a crashear el editor. ¿Para qué sirve esto? Para que ustedes puedan diseñar acá y puedan ver lo que está pasando en un widget que ni siquiera forma parte. O sea, fíjense que esto es un widget, es este de acá, ¿sí? Y lo están modificando desde acá, no desde acá adentro. O sea que es súper útil, ¿sí? Hacerlo así. Vamos a borrar esto un segundito. Entonces, ¿qué vamos a hacer aparte de el borde, el color? Lo que me gustaría poder cambiarle es el padding, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de acá mismo vamos a tirar set padding, ¿sí? Ahí estamos, conecten esto acá. No, ¿qué dice? Ahí estamos. Y el padding de nuevo lo mueven, lo promueven a variable. Ahí está. Y le ponen button border padding. Creo que usé ese nombre también. Vamos a ver acá. Button border padding. Exactamente. ¿Sí? Ahí está. Después van a ver que esto cambia un poco, ¿no? Pero bueno, ahí está. Button border padding. Y por default le tiré 4, ¿sí? Bien. A esto le pongan un default de 4. En realidad pueden poner el default que ustedes quieran, realmente no cambia. Y si yo quiero que ser capaz de modificarlo acá, además, tendría que dejarlo de una buena vez acá.
¿sí? Claro, el tema es que... Ahí está. Una cosa que yo veo, que no sé si es un problema en Unreal Engine o otra cosa, si ustedes lo arrastran de acá hasta acá, se los toma el tamaño completo, ¿bien? Pero si lo ponen de acá hasta acá, fíjense lo que pasa. ¿Ven que queda chetado? Porque en ambos casos tienen que cliquear Size to Content, ¿sí? Acá no va a haber diferencia, pero si lo agregan al canvas directamente, ahí, Size to Content, ¿sí? Size to Content para que se utilice el contenido que está dentro para darle la forma. Y como dentro del contenido de este botón hay un size box que me está diciendo el tamaño es tanto, entonces lo arreglo. Vamos a dejar esto acá, ¿sí? Para no tener agregándolo mil veces. Bien, fíjense que yo no tengo la forma de cambiar el padding. ¿Por qué? Porque el button border padding no es editable y no está expuesto. Y pónganlo en options. Fíjense, si yo no lo pongo en options, yo acá tengo que buscar el borde acá y el padding acá, ¿sí? Y dependiendo de qué nombre quede, puede terminar en cualquier lado. Entonces, como quiero que esté todo agrupado, lo ponemos en options acá también. Y ahora los tenemos los dos juntitos, ¿sí? Entonces, tengo, con esto cambio el color. Y con esto cambio el tamaño, ¿ven? El padding. Cuatro dije, ahí está. Sí, es súper útil. Bien. ¿Qué más? Vamos a poner esto porque yo soy un obsesivo del orden y todo tiene que estar perfectamente correcto, ¿sí? En orden, alineado, como corresponde. Border. ¿Sí? Van a tener que disculpar, ¿sí? Lo único que les pido a cambio como docente es que disculpen las locuras mías, ¿sí? Pero yo soy así de recibo, ¿sí? Ahí está, border. Esto tiene que estar más acá. Oh, no está en orden. Qué horror. Ahí está, un poquito mejor. ¿Sí? Ahí está. Listo. Entonces, ahora el botón le podemos cambiar el borde tranquilamente. ¿Qué más? ¿Qué seguiría en orden después del... Ah, el tamaño. Importantísimo. Bien. Agarran button size box. ¿Sí? Acá está. Lo que queremos hacer es cambiar o sea, ser capaces de cambiar el ancho y el alto. El width override y el height override. ¿Sí? Entonces pongan set height override y set width override. ¿Sí? Ahí estamos. Los dos. ¿Sí? Alto y ancho. ¿Sí? Como yo quiero que los botones... Va, en realidad, a ver, yo acá lo seteé... Claro, le puse un no. Como quisiera lo pongo. Vamos a crear una variable para cada uno por el caso de que ustedes quieran tener un botón que no sea, por ejemplo, cuadrado. ¿Sí? Por las dudas. Entonces, de height extienden, como una variable, le ponen height o button height, es lo mismo. ¿Sí? A ver qué nombre les puse yo acá. Sí, button height, button width. Y de acá lo mismo. Como una variable, esto se va a llamar button width. En realidad, en defensa del botón, no estamos cambiando el tamaño, el alto o el ancho del botón. Estamos cambiando el alto o el ancho del sizebox. Pero como el botón se ajusta al sizebox, es lo mismo, ¿sí? Otra vez Martín con su orden enfermizo. ¿Sí? Yo les doy un tutorial gratuito, pero me aguantan, o sea, la obsesión mía con el orden. ¿Sí? Ese es el trato.
negro. Este es el button size. Perfecto. Ahora fíjense que todavía no podemos cambiar nada. Bien. ¿Por qué? Porque estos dos, primero que valen 0. No, 100 cada uno. ¿Sí? Como para empezar. 100 cada uno. Y lo segundo que tiene que tener cuidado es que no lo van a ver a menos que pongan editable and spawn los dos. Y para que estén agrupados con esto y lo podemos ver, póngale en opciones. Bien. Entonces ahora, como estamos en el pre-control, yo puedo editar esto en tiempo real. Entonces vamos al botón y fíjense que yo puedo. Ahí está. Mírenlo, qué lindo cómo queda el botón. ¿Sí? Pueden hacer el botón que quieran, el tamaño que quieran, con el borde que quieran y con el padding que quieran. ¿Sí? Excelente. ¿Qué sigue? La imagen. Importantísima la imagen. Bien. ¿Dónde estás? Acá. Acá está. Esta button image. La ponen acá. Set brush from texture. Esta es lo que tienen que jugar. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, no, hice algo más. ¿Qué hice? Claro. Le agregué bastante más cosas. Bien. No, esto no. Vamos a crear una función solamente para administrar la imagen, porque la imagen va a tener un montón de cosas extras. Entonces, vamos a crear una función. ¿Sí? Estamos en el botón, carácter botón. ¿Sí? Este de acá. Vamos a crear una función llamada setButtonImage. ¿Sí? Vamos a agarrar nuestra imagen, la imagen, nuestro botón. Ahí está. Y vamos a buscar setBrush. Cuidado. De todos estos, el primero. ¿Cuál es la diferencia? Que el primero me agrupa a varios los que están acá. ¿Sí? Ahí estamos. Y vamos a agregar un return. Entonces, ahora, esto que está acá, InBrush, ¿sí? Es básicamente todo esto. ¿Bien? Entonces, extendemos de acá y ponemos Make Slate Brush. ¿Sí? Y nos expone todas las cosas que podemos cambiar. Vamos a comprarlo un poquito más para atrás. Ahí estamos. ¿Qué cosas queremos cambiar? ¿Qué cosas queremos llevar a parámetros para poder cambiarlas desde acá? Ahí. Bueno, el tamaño, el tint y la imagen. El margen, no sé, porque ya estamos definiendo el margen con el padding del botón. ¿Sí? Entonces, por ahora, extendamos de acá y ponga MakeVector 2D. ¿Por qué? Porque acá yo acá tengo dos valores, ancho y alto. Eso son dos valores, son dos float. Y eso se llama, la agrupación de ambos se llama Vector 2D. ¿Sí? Es un vector 2D. Significa de que tiene dos valores, por eso 2D. Acá está, el ancho y el alto. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Ahora, sería medio raro, ¿sí?, que nosotros definamos un alto y un ancho distinto al que ya seteamos en el sizebox. La idea es de que este sizebox que define el tamaño, ¿sí?, que lo define, no sea más grande o no sea más chico que el tamaño este. Entonces, para evitarnos problemas, vamos a usar las mismas variables. ¿Sí? Entonces, el height es el i y el width es el x. Ahí estamos. Perfecto.
De imagen extendemos y promovemos a variable y le vamos a llamar imagen, ahí está, ¿sí? Y el tint también. Ahí está. ¿Sí? Déjenme chequear qué nombre les di. Image, sí, image, tint, button width, sí, exactamente igual. Fíjense que, vamos a ver las diferencias entre un motor y el otro. Margen no puse porque, de nuevo, lo seteamos con el padding de acá. Lo que cambia es que en un Relation 5 tengo para hacer el outline también. O sea, el outline es la línea que queda alrededor de la imagen. Que acá no tenemos, pero bueno. Pongan Draw as Image, no tiling, no mirror, ¿sí? Eso déjenlo así como está. En Relation 5 es igual, Image, no tiling, no mirror. ¿Sí? ¿Y qué me faltaría? Esta ya es editable y las pones cuando se aparece. Esta también. Esta no, así que ahí estamos y le ponemos en Options. Y la imagen, ahí estamos y le ponemos en Options. ¿Sí? Entonces, ahora acá en el preconstructor arrastramos y ponemos el button image. ¿Sí? Ahí estamos. Y acá viene el loco con su prolijidad obsesiva. Sí. ¿Sí? Ponemos button color, button image, lo que ustedes quieran. Ahí estamos. Mucho. Excelente. Y ahí les quedó. ¿Sí? Exactamente igual que acá. Acá puse button image, no importa. Ahí está. Excelente. Entonces, ¿qué cambia ahora que tenemos esta función cargada en el preconstructor? Que ahora también podemos setear todo esto. Entonces, cuando volvemos acá, fíjense acá me apareció imagen y tint. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo, quiero que esta sea el masculino o el femenino. ¿Sí? Y el tint lo que me dice es qué color yo quiero que tenga. ¿Sí? En la imagen. Ahora, ¿por qué me queda tan bien? Porque la imagen es negra con un fondo blanco. Si fuese otra imagen no me quedaría tan bien. Pero para este caso me queda bien. ¿Sí? Excelente. Agregué algo más acá. El tint no. El tamaño, como el size box y la imagen van de la mano, ahora todo se me escala exactamente. ¿Sí? No hay ningún problema de escalado. Listo. Vamos a poner un poquito de orden acá. No me gusta que esté esto así en este orden. Yo acá lo puse... lo puse en otra variable que es cosmético. Imagen, tint, height, border. Bien. Vamos a poner... Vamos a hacer eso ahora mejor. ¿Sí? Para evitarme problemas más tarde. Porque vamos a setear un par de cosas que tienen que ver con la estética y otras que no tienen que ver con la estética, sino con la posibilidad de ser usados para, por ejemplo, un botón de este tipo que define un género, o este tipo que define una raza, o un botón genérico. Eso es lógica pura. Entonces, eso lo vamos a cambiar después. Esto es cosmético. Entonces, vamos a hacer una categoría entre una categoría. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, agarra Option y ponen este símbolo, que es la línea para abajo. Mi teclado es Alt 1, pero bueno, hay que ver cómo tiene ustedes. Y pongan Cosmetic. Sin espacio, ¿sí? Sin espacio porque no te lo tomo de nada. Cosmetics. Fíjense que ahora me lo anidó ahí adentro, ¿sí? Lo mismo el botón Pardon, el botón Height. Ahí estamos, el botón Width. Ahí estamos, la imagen y el tint. Y voy a poner la imagen arriba, después el tint de la imagen, quiero ver cómo se
después el tamaño y el alto y después el bono. De igual esto lo manejan cada uno. Y button avatar para mí es user interface interaction, button border, user interface painting, y lo demás es user interface painting. ¿Sí? Y ahí está, perfectamente ordenado todo. Bien, lo que podemos empezar a hacer es cambiar estos iconos por estos. Bien, entonces este va a ser character button o button, voy a poner button F. ¿Por qué? Porque va a reemplazar a este de acá, ¿sí? Entonces, este está en 250, este vamos a poner en 250. Esto lo pueden ignorar, ¿sí? Total, pónganse esto context. Ahí estamos. Está perfectamente encima, ¿sí? Perfectamente. Fíjense que es un poquito más grande, ¿no? Porque no respetamos los tamaños de este. Acá es 100% sin tomar en cuenta el padding. Y acá 100% más el padding. Por eso no es igual, pero no importa. Bueno, el button female que está ahora abajo de este, fíjense cómo los sobrepasa. Es más, si ustedes quieren, técnicamente si tengo un 4 de padding, yo tendría que poner acá un 198 y acá un 48, y fíjense que ahora está perfectamente centrado, casi centrado, ¿no? Para 66, 46, 46 dije. ¿Sí? Está perfectamente centrado. Igual, yo prefiero los números enteros, vamos a poner 250, no cambia nada. Y este, el female, lo borran, ¿sí? Ya está, no está más. Sí, ahora lo vamos a llamar a este botón female. Y dice, oh, hay un error, no encuentro el botón, y no, lo acabo de borrar. Lo acabo de borrar. Entonces, borren todo esto. Ahí estamos, listo. Compile save. Ahora no tengo forma de interaccionar, ¿sí? Porque estos botones no interaccionan con nada, sí, ya sé. No importa, ya lo vamos a arreglar. Tenemos que agregar 4 más. 1, 2, 3, 4. A cada uno, no, perdón, 3 más. Porque ya teníamos este. A cada uno le ponen size to context, ¿sí? Por favor. Ahí estamos. Listo. Este va a ser el button mail. Este va a ser el button human. Ah, no me deja por... Fíjense. ¿Por qué no me deja? Porque ya existe. ¿Estamos? Lo mismo con este. El mail y el mail son el mismo. Es más, pongan button guión bajo y por ahora póngale una M. Este guión bajo por ahora póngale una H. Y este guión bajo y por ahora póngale una edelf. Bien. Perfecto. Vamos a colocarlos como corresponde. El mail tiene que estar por acá. ¿Este cuál es? El de humano está acá. Y este tiene que ser el de elfo. Lo ponemos por acá. Para que queden igual, el mail está en 50-50. O sea que le ponemos el 50-50. ¿Qué hice? Ahí está, no sé por qué razón. Está bueno. 50-50, ahí está. ¿Qué más? No, 50-50 y ahí está. Listo. Esto lo pueden borrar. ¿Bien? Y vamos a renombrar esto con mail. ¿Qué sigue? El botón humano está acá abajo. Están en 50-200. Ponemos en 50-200. Y el botón humano lo borramos. Y renombramos esto como botón humano. Y me queda el de elfo. El del elfo está en el 200-200. De nuevo, pongan la ubicación que ustedes les cante, ¿no? Borran el original, ponen elf. Sí, ahí está.
Entonces ahora yo ya no tengo más los botones anteriores, tengo solamente los que nosotros creamos. Y cada uno, acá, se tiene para setear todo, ¿no? Entonces vamos con el masculino sería este. No, perdón. Este. Sí. Entonces tenemos el femenino y el masculino. Al femenino le vamos a poner un... Esta rosita está bien, ¿sí? Es más, ¿yo qué le puse? Le puse un color más fuerte. De nuevo, pongan el color que ustedes quieran, ¿sí? Yo solamente para que después me queden exactamente igual. Es más, me gusta más esta rosita. Vamos a cambiar esto acá. Ahí está. Y de masculino, que está ahí, vamos a ponerlo en orden para que... Vamos a ponerlo en celestito. Sí, ahí estamos. Ahí está, excelente. ¿Sí? De nuevo, pongan los colores que ustedes se les cante. ¿Sí? No tienen por qué. Déjame seleccionar. Ahí está, sacaste. Sí, pongan los colores que ustedes se les cante. Tenemos masculino y femenino. ¿Sí? Si quieren ver cómo va quedando, fíjense. ¿Lo ven? Hermoso. Y humano y elfo, lo que podemos hacer es agarrar las imágenes que importamos. Ahí está. Y usar la primera del humano acá. Y la primera del elfo masculino. Ahí estamos. Acá. Y esto queda, no digo wow, queda mejor, pero un poco mejor que el HUEF que teníamos antes, ¿no? Perfecto, ya lo reemplazamos. El problema es que no están haciendo nada. ¿Sí? No están haciendo nada. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para que este botón que está acá sea capaz de comunicarse con todo este widget, o sea, con este de acá. ¿Sí? Para activar estas mismas funciones que teníamos antes. Entonces, ¿cómo hago para que estos botones se comuniquen con el grandote, con todo el widget? Y por extensión se comunican con el widget, se comunican con todo. ¿Cómo hago? Bien, a ver, vamos a botón. Y fíjense que acá no me aparece on click. O sea, me pone esto por si cambia la visibilidad que no la voy a usar. Pero es como un botón normal. Ahí estamos. Que este botón sí me tiene las opciones de si lo cliqueo, si lo libero, etcétera, etcétera. Esto que está acá, que yo lo llamé botón, que efectivamente tiene un botón acá, no me estaría pasando todo esto a este widget. Entonces, para pasarle toda esta funcionalidad, yo voy a hacer la primera, pero pueden usar todos. Yo cliqueo en click acá, ¿sí? Ahí está. Fíjense que sigue sin estar ahí. ¿Cómo hago para pasárselo? Para decirle, mira, yo quiero que cuando cliques hagas algo. Lo que se usa es un evento de despacho, ¿sí? Event despacho. Hagan clic acá. Yo lo voy a llamar event on click, ¿sí? Lo arrastran, hacen la llamada call y lo conectan. Bien, este sobrecito acá lo que está diciendo es que estamos mandando un mensaje, ¿sí? ¿A quién? Al widget que tenga esto. Entonces, cuando vengo acá, fíjense que ahora me aparece ven on click, ¿sí? Ahí está. Entonces, el masculino lo puedo conectar acá y activar esta función. El femenino es lo mismo. Fíjense que activó para todos. ¿Por qué? Porque al modificar el botón, lo que sería el template, el modelo de botón, modificamos todos al mismo tiempo. ¿Sí? Es más, aparecen acá humano con humano y elfo con elfo. Ahí estamos. ¿Sí? Humano con humano, perdón, masculino con masculino, femenino con femenino, humano con humano, elfo con elfo. Solo haciendo
esto, ¿sí? Esto es súper útil porque yo también puedo pasar variables, ¿no? De ver acá, si aprieto acá puedo agregar variables, puedo agregar parámetros. Es súper útil. Entonces puedo pasar información no solo el botón, sino si aparte quiero otra cosa. Sí, ahora después les voy a mostrar. Fíjense ahora qué pasa. Masculino, femenino, humano, elfo, humano, ¿sí? Elfo, todo funciona como corresponde. Bien, ahí me fijé, estuve revisando cuánto llevamos hasta ahora, es casi 50 minutos, un poquito más quizás. Y yo tengo que empezar a hacer el código de un montón de cosas extras que son un poquito más complicadas, ¿sí? Así que lo vamos a dejar para otro video, ¿sí? Para el próximo, porque si no, este video de 1 hora se va a transformar en un video de 3 horas, ¿sí? Así que vamos a cortar acá y en el próximo video vamos a agregar un montón de cosas extras para que todo esto no sea necesario, ¿sí? Y para que desde acá, aparte de la cosmética, podamos setear qué quiere hacer, qué función quiere correr, si quiere cambiar de género, de especie o personaje directamente. Todo desde acá, ¿sí? Sin tener que andar poniendo uno por uno todo, ¿sí? O sea, el código hay que darle vuelta, pero como siempre, cuanto más esfuerzo vos le pones a un código, más fácil después se le hace al usuario manejarlo, porque esa es la idea, que vos hagas el trabajo para que después sea más fácil para que interacciona, ¿sí? Entonces los vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Así que nos vemos en la próxima.